Vamos a explicar los agentes mutagénicos que se englobarían dentro de lo que es el tema de mutación. Toma apuntes o consulta los apuntes que ya tienes en PDF, porque te voy a pedir como actividad que elabores un organizador gráfico, pues como este de aquí, a modo de mapa de conceptos, con los agentes mutagénicos. Los agentes mutagénicos pueden ser agentes mutagénicos físicos, químicos o biológicos, y vamos a ir viendo uno por uno y vamos a empezar por los agentes mutagénicos físicos. Los agentes mutagénicos físicos, como puedes ver, son radiaciones. Radiaciones de tipo ionizante, como son estas que están aquí, que como ves tienen longitudes de onda muy cortas y por eso tienen mucha energía. Son rayos X, rayos gamma, que es la radiación que nos viene del universo en condiciones naturales, aunque nosotros en centrales nucleares o en máquinas de rayos X los podemos producir. Y las radiaciones no ionizantes, como la ultravioleta, que esa nos manda en grandes cantidades el Sol, pero que nuestra atmósfera filtra en parte. Los ultrasonidos son otro tipo de radiación, pero son ondas de presión. A partir de 400.000 hercios ya empiezan a ser dañinas, pero vamos, no suele haber ultrasonidos normalmente de esa frecuencia. La radiación ultravioleta provoca una mutación muy conocida, que es la de provocar los dímeros de timina. Si nosotros tenemos una secuencia timina-timina en el ADN, por efecto de la radiación ultravioleta se forman estos dímeros, es decir, dos timinas se unen mediante enlaces covalentes entre sí, quedando esta alteración, y esto en una futura duplicación del ADN va a generar errores. Afortunadamente tenemos sistemas de corrección de estos dímeros de timina, pero si recibimos dosis en exceso de radiación ultravioleta, pues puede resultar que los sistemas de reparación no den abasto con todo lo que tienen que reparar. De ahí esto que se suele decir, que la piel tiene memoria. Hombre, significa que se acumulan más mutaciones de este estilo y que sobrepasan a nuestros sistemas de defensa. Y ahora vamos con agentes mutagénicos químicos. El primero que vamos a ver son los análogos de bases, por ejemplo, el 5-bromouracilo. El 5-bromouracilo es una sustancia que se puede introducir en el ADN, por ejemplo, en vez de la timina. Esto en un principio no generaría problemas, todo esto estaría prácticamente normal, pero en la siguiente duplicación observa cómo, igual al haber aquí un 5-bromouracilo, lo que se fabrica en la cadena complementaria no es la adenina que tenía que ir, sino la guanina. Y si este a su vez vuelve a duplicarse, va a poner aquí su hebra complementaria una citosina, de modo que de una secuencia AT hemos pasado a una secuencia GC. Como ves, y esto ocurre también en otros agentes mutagénicos químicos, la lesión se produce cuando se duplica el ADN que ha sufrido el daño. Otro ejemplo es el de los agentes desaminantes. Como puedes ver, aquí tenemos una citosina y en presencia de un agente desaminante, que por cierto ya te diré es bastante frecuente en nuestra alimentación, se pierde este grupo amino y la citosina pasa a uracilo. Y cuando se duplique el ADN que contiene este uracilo, si ya sé que normalmente no tiene uracilo, ¿verdad? Esto ha sido por mutación, lo que se va a unir es una adenina. Y donde tenía que ser, pues si aquí había una citosina, tendría que haber una guanina, pues hemos tenido un cambio que va a ser uracilo-adenina y luego será adenina-timina. Resulta que el ácido nítrico puede formarse a partir de nitritos. Los nitritos son muy frecuentes en la elaboración de conservas animales, como por ejemplo los embutidos, salazones, etc. De ahí que, tengamos que tener mucho cuidado con la ingesta de este tipo de alimentos. Otro grupo son los agentes alquilantes. Alquilar es añadir, vamos atrás,
Alquilar es añadir radicales al kilo, etilos, metilos, etc. Aquí tienes un metilo, aquí tienes un etilo. Y mira, te explico lo que sucede. Si teníamos un emparejamiento en el ADN guanina-citosina, si se etila la guanina, cuando se duplique la hebra que contiene esta guanina, se va a unir una timina y ya tenemos generado el error. Una vez se pone de manifiesto cuando el ADN se duplica. Y aquí tenemos las dioxinas. Las dioxinas tienen esta fórmula, ves que contienen cloro y es un potente agente cancerígeno. Las dioxinas están dentro de lo que se llama agentes intercalantes, que son sustancias que desestabilizan el ADN y hacen que o se introduzcan nuevos nucleótidos que no deberían estar, es decir, provocan una inserción, o bien provocan la pérdida de nucleótidos, una deleción. Mira, estas dioxinas, por ejemplo, se forman cuando se incineran basuras, de ahí que las incineradoras deban tener potentes filtros para rescatar de los humos todas las dioxinas, el 100% de las dioxinas que se generen. También se producen dioxinas, por ejemplo, cuando la luz ultravioleta reacciona con los plásticos que, por ejemplo, se vierten al mar. Y estas dioxinas se incorporan a la cadena alimenticia marina y el ser humano puede terminar ingiriendo pescado con cantidades altas de dioxina. El naranja de acridina es otro ejemplo de agente intercalante. Y aquí tenemos otro grupo de mutágenos potentes que son los agentes oxidantes, que provocan la aparición de radicales libres como los peróxidos, aquí tienes el agua oxigenada, el superóxido o los iones hidroxilos. Estos son enormemente reactivos y alteran el ADN. Bueno, ya sabes que afortunadamente tenemos sistemas antioxidantes que neutralizan estos radicales. Afortunadamente tenemos catalasas que lo que hacen es neutralizar los peróxidos de hidrógeno. Ya sabes que los peroxisomas se encargan de estos asuntos, ¿verdad? Lo que pasa es que si se producen en exceso, pues es malo. Y vamos con agentes biológicos. No sabrás lo que es un transposón, seguro, pero los transposones son fragmentos de ADN que pueden ir de un lado a otro del genoma. Y entonces, si aquí tenemos una molécula de ADN, tenemos un cromosoma, y viene un transposón y se inserta, ¿sí? Pues resulta que esto que podría ser un gen entero, pues ahora queda interrumpido y la proteína pues queda afectada. Y esto, imagínate que era un protooncogen y se transforma en oncogen, o bien era una proteína que ayudaba a la supresión de tumores y entonces, pues al verse alterada, origina la aparición de cáncer. Y algunos virus tienen un efecto similar, ya que una de las maneras en las que se reproducen los virus es la de insertar su genoma en el genoma de la célula hospedadora, ¿sí? Esto es lo que hace, por ejemplo, el virus del papiloma, que en situaciones normales pues provoca verrugas, pero en muchos casos, ¿sí?, cuando infecta células del cuello uterino, provoca el cáncer de cuello de útero. Entonces lo hace al insertar su genoma en el genoma de las células de la cérvix del útero, pues produce estas alteraciones de un tipo similar a lo que hemos visto en los transposones, solo que el origen del ADN pues es un virus. Muy bien, pues aquí tienes todos los agentes mutagénicos, su relación con la alimentación, los cuidados que tendríamos que tener para reducirlos al mínimo, y ahora te queda como actividad el elaborar un organigrama gráfico a partir de este vídeo y de los apuntes que tienes en el suelo.